Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta sesión en la que hablaremos sobre los productos editoriales. Aunque, por supuesto, la labor que resuelve un diseñador se entiende más como un servicio, en el caso del diseño editorial, como resultado de este trabajo, se puede percibir un producto. De hecho, me parece que el diseño editorial en principio se comprende más a partir de productos, por ejemplo, libro, revista, periódico, sitio web, etc. Y es precisamente esta situación la que incluso permite distinguir por parte del público al diseñador especializado precisamente en este asunto del diseño editorial. Sin embargo, abordar esta clasificación desde ese enfoque tan general no es muy útil para efectos de quien diseña, de quien se encargaría de comprender cuál es el tipo de trabajo que debe resolver. El producto editorial orienta mucho en relación a lo que debemos producir como diseñadores. En principio, por supuesto, entendemos que no será lo mismo trabajar un libro que una revista o un periódico o una publicación digital. Esta situación, entonces, nos permite comprender de manera más amplia qué decisiones tomar cuando estamos diseñando. De manera muy general, se establecen clasificaciones sobre los productos. Te muestro una lámina en la que se presenta cuáles son precisamente esta clasificación muy general. Se entiende, por supuesto, como parte de los productos editoriales al libro, al periódico, a la revista, pero también al material informativo, al material promocional y a las publicaciones digitales. Por supuesto que entiendo, no hay ningún problema con entender el concepto de libro, de revista, de periódico. Con respecto al asunto del material informativo, deberíamos comprender que este apartado o este rubro agrupa a todas aquellas publicaciones que tienen un contenido muy definido, muy claro en relación a su uso. Presentan información muy específica que sirve para fines también evidentemente muy específicos. Por ejemplo, se trataría del caso de aquellos reportes que las empresas requieren hacer, informes, incluso podría entenderse también dentro de este grupo a todos aquellos trabajos de investigación que realizan investigadores, universidades, instituciones, reportes sobre trabajos de campo o de, investigación que se resuelvan para fines específicos, son materiales que podrían entenderse como informativos y que aunque en algunos casos no pasan por las manos de un diseñador editorial, sin embargo se deberían percibir como un tipo de producto, porque resulta, por ejemplo, muy común que de algún trabajo de investigación resuelto para un doctorado, por ejemplo, termina después produciéndose de un libro. Entonces, se entiende que hay una área de trabajo muy particular con este tipo de materiales que, por supuesto, no podría necesariamente caber en revista, periódico o incluso libro. También está entonces el asunto de los materiales publicitarios. Aunque no estamos en principio muy acostumbrados a entender que un folleto, un catálogo, es un asunto de diseño editorial, ya que estamos precisamente en esta materia, pues debemos comprender que esa es una actividad que debe quedar en manos de un especialista en temas de diseño editorial. Entonces, todo aquel material que implique un cierto nivel de lectura, aunque tenga fines publicitarios o de promoción, debería entenderse también como parte del diseño editorial y esto como un producto del diseño editorial también. Ahora bien, como ya te comentaba,
el establecer una clasificación tan general, tan ambigua, tan poco definida, no nos ayuda como diseñadores editoriales a entender cómo podemos abordar este trabajo. Recuerda, en otras sesiones te he comentado que es importante entender, o por lo menos intuir, cuál podría ser la situación que motiva a un lector a abordar ese material que está por digerir. No será lo mismo que tengamos en cuenta que habrá un lector por obligación que por interés o por gusto. Entonces, comprender este fenómeno, o sea, entender cuál podría ser el contenido o cuál va a ser el contenido que tiene la publicación con la que vamos a trabajar, con qué tanta periodicidad va a estarse publicando, son factores que sin duda son determinantes al momento de establecer el diseño o de trabajar con esta publicación. Vamos entonces a entender una serie de clasificaciones más específicas. Deberíamos entender entonces que podríamos clasificar de mejor forma a los productos editoriales si consideramos, por ejemplo, su medio de reproducción, o si establecemos una clasificación de acuerdo con su periodo de publicación, o con base en su formato o sustrato, o de acuerdo con su contenido. Incluso podríamos hasta establecer una clasificación de los productos editoriales con base en su costo. Podría sonar en principio un tanto absurdo o irrelevante, pero vamos a entenderlo desde este punto de vista. O sea, establecer un diseño para una publicación que va a tener un costo mucho más elevado de un promedio debería ser un factor para considerar en términos de diseño. Ya incluso se da. Me imagino que has tenido oportunidad, cuando estás buscando un libro, de poder apreciar que en algunas situaciones se te oferta una publicación económica, una rústica o incluso una edición especial del mismo libro, del mismo contenido. Cambia, por supuesto, la pasta, la portada, el tipo de papel, y deberíamos entender entonces que si a nosotros se nos asigna la labor de trabajar una edición especial, el diseño tendría que ser un poco consistente con este concepto de que se trate, por supuesto, de una edición especial. Si es una edición económica, a lo mejor también tendríamos, en términos de diseño, que considerar la economía de las páginas. O sea, es probable que tengamos que hacer la búsqueda de una fuente tipográfica que permita un ahorro en cuanto a espacio para poder conseguir menos páginas con el mismo contenido. Entonces, el entender incluso el costo son aspectos que nos ayudan a tomar decisiones al momento de diseñar. Ese es el sentido de esta plática que estoy buscando tener contigo. Comprender que esta clasificación, más allá de un asunto meramente técnico o teórico en relación a comprender sobre este tema, lo que se busca con esto es que tengamos puntos de referencia que nos ayuden a comprender cómo diseñar. Vamos analizando estas clasificaciones que he establecido yo como las más comunes o las más relevantes para efectos del diseño. La primera, de acuerdo con su medio de reproducción, pues, puede también sonar muy simplista, o sea, simplemente clasificar entre productos impresos y productos digitales, pero por supuesto que de esto se desprende sin duda conceptos muy diferentes o muy opuestos. El esquema de trabajo que se resuelve para uno realmente no tiene nada que ver con el otro. Debo decir aquí que en el asunto de los productos digitales se encuentra en el tema del soporte, o sea, es decir, en las pantallas, una dificultad que aún no se sortea, o sea, es decir,
entiendo yo que con el desarrollo de los medios impresos, o sea, desde la consolidación de la imprenta de Gutenberg, por ahí de 1452, hasta nuestros días, o sea, todo ese periodo ha permitido, por supuesto, una evolución, un desarrollo, y se cuenta, por supuesto, en muchos años. El asunto de los medios digitales es muy reciente y realmente todo lo que se había logrado establecer como en beneficio del lector desde el punto de vista del diseño para los medios impresos, aún está en ciernes, o vamos, no sé si deba decir que incluso más que incipiente, yo creo que ni siquiera ha empezado a consolidarse una estructuración realmente consistente o equiparable a lo que ya se tiene con los medios impresos. Entonces, todo lo que estaremos revisando en esta primera parte del curso que se enfoca a medios impresos no tiene espacio todavía para lo digital. O sea, muchas reglas que se aplican para lo impreso no pueden ser todavía resueltas para lo digital, porque los sitios web, o sea, la programación que se tiene para estos, presenta muchas limitaciones y no podemos, por ejemplo, generar guiones, separación silábica, vaya, que permita una mejor conformación de párrafos, o qué hacer, por ejemplo, con los anchos de línea. O sea, para lo impreso entendemos que hay una cantidad de caracteres que son posibles de leer con comodidad para dos niveles de lector, o sea, el bajo lector y el alto lector. Entonces, en lo impreso podemos calcular eso. Pero ¿qué hay con lo digital si se tiene el tema de lo responsivo? Es decir, de aquel sistema en el que el contenido que se muestra en una pantalla puede adaptarse con facilidad a un monitor de escritorio, a una laptop, pero incluso también a un dispositivo móvil como el iPad o un celular. Y bueno, en el tema del celular, pensar que hay muchos tamaños de celulares. Entonces, es sin duda muy conveniente que la información que se presenta, por ejemplo, en un sitio web, pueda adaptarse a todos estos medios. Pero lo sacrificable aquí, en este momento, es el texto, que si bien se acomoda, se ajusta en puntajes, no resuelve esto el tema de la cantidad de caracteres que debería haber por línea. Entonces, hay todavía un camino enorme por recorrer para, entiendo yo, equiparar este asunto de los medios digitales o de los productos digitales con lo que ya se tiene entendido para los productos impresos. Entonces, por supuesto que esta primera clasificación es importante comprenderla. Habría que asumir que tendríamos que resolver dos tipos de trabajo muy distintos para entender una publicación impresa y después de esta su versión digital. Entonces, bueno, solo necesitaba dejar claro este tema, dejarlo sobre la mesa y clarificar. Muy bien, bueno, pasemos a la siguiente clasificación. Esta que se establece de acuerdo con su periodo de publicación. Hay, en principio, con esta clasificación también dos rubros muy claros, el unitario y el periódico. Deberíamos entender por unitario a todas aquellas publicaciones que se resuelven para una única ocasión, o sea, no se piensa de estos una edición regular o una producción regular de estos. En el caso de los periódicos, pues es todo lo contrario, o sea, se entiende que estos productos editoriales van a tener una recurrencia y esta puede ser diaria, mensual, quincenal, semestral, anual, trimestral. Entonces, el tiempo que se estima para la publicación de estos materiales es también algo que deberíamos tener en cuenta. Veamos un extremo.
el producto unitario o el producto editorial unitario con un producto editorial periódico, pero que además su periodicidad sea diaria. Trabajar un diario es algo sumamente pesado, o sea, muy complicado. Yo tuve la oportunidad de estar en un periódico trabajando durante 6 años. Me parece que fui de las personas que más duraron ahí trabajando en un periódico. O sea, el promedio me parece que es como de 3 años, porque es una actividad sumamente pesada. O sea, tan solo piénsalo así, tienes que estar todos los días desarrollando páginas para que éstas puedan ser publicadas al otro día. Y hablamos, por ejemplo, por muy pequeño que pueda ser el diario, no sé, ¿qué te gusta? Unas 40 páginas, hay periódicos que tienen 60, 100 páginas, o sea, por supuesto son equipos grandes de trabajo, pero eso no implica que el desgaste para cada uno de los participantes, y no solo hablo de diseñadores, por supuesto, sino una labor sumamente compleja. Entonces tienes que producir páginas muy rápido, porque además tienes un corto tiempo. Sobre todo en el caso de los periódicos que presentan información noticiosa, relevante, tienen por supuesto que esperar lo más que puedan a cerrar el día para poder compilar la mayoría de información posible. Entonces, toda esta actividad que comienza por supuesto con el reportero, con el periodista que sale a hacer labor de campo, etcétera, pasa esto por las manos del editor, de un corrector, llega entonces al diseñador, pero todavía falta la fase de impresión. Entonces, vamos, la mayoría de los diseñadores que trabajan en un periódico trabajan en jornadas nocturnas, porque se tiene que esperar a que se compile información durante el día para que entonces pase por el proceso necesario para que llegue a manos del diseñador y éste ya forme. Pero todavía falta imprimir, entonces necesita el diseñador resolver esto en tiempos muy acelerados. Entonces, comparemos esto con el trabajo de un libro que se piensa hacer una primera edición y a razón de ver si se vende bien, si hay demanda, se pensará en una segunda, tercera edición. Pero esta segunda o tercera edición generalmente se da al cabo de años, o sea, no se resuelve ni siquiera en meses. Entonces, comparemos ese trabajo con el del diario. Por supuesto que como diseñador, trabajar un libro toma más tiempo, se requiere incluso hasta del espacio para poder generar una primer propuesta y luego revisarla, modificarla, a fin de establecer un diseño muy atractivo. En el caso de los diarios, pues esto por supuesto no sucede así. Tenemos que trabajar en muy corto tiempo y el diseño tendría que estar planificado para eso, para resolverse de forma muy práctica o inmediata. Entonces, el esquema de diseño que se plantee para un diario debe ser muy práctico. Entonces, sí hay un criterio para este asunto, ¿no? Esto ya te da una referencia muy clara, yo creo. O sea, si tienes que hacer una revista que es mensual, pues tienes que idearte, no sé, esquemas de diseño que permitan, por supuesto, cierta variedad, pero que haya cosas que estén concebidas para resolverse sin mucho tiempo, sin mucha demora. Ese es el asunto con esta clasificación. Bueno, otra forma de clasificar a los productos editoriales es de acuerdo con su formato o sustrato. Debemos entender por formato al tamaño, a las dimensiones en las que se desarrolla un producto editorial, ya sea media carta, tabloide, sábana, etc. O bien, si hablamos de sustrato, debemos entender de este al material o soporte del que se sirve el diseño para mostrarse. O sea, si es un medio impreso, pues se tratará del papel,
pero además habría que entender qué tipo de papel. No es lo mismo un papel periódico que un papel cuché de una revista. Y pues qué decir de un sustrato que ya no es un papel, sino es una pantalla. Y habría que ver entonces, si es una pantalla, sobre qué formato se va a trabajar. ¿Se trata de un dispositivo móvil o de un monitor para escritorio? Y si es un monitor para escritorio, ¿qué dimensiones tiene este, no? O sea, vamos, hay un montón de factores que considerar con esta clasificación, pero deberíamos entender entonces como parte de este grupo al folleto, a la revista, al periódico, al libro. Y bueno, por supuesto podrían incluso entrar también aquí por las publicaciones digitales. Pero es muy fácil entender entonces una clasificación en función de su forma. Esta clasificación es también la que más se conoce, porque distinguimos un libro, porque sabemos que este tiene ciertas características, incluso hasta con el tipo de papel. Los libros tienen condiciones físicas y formatos que son muy fáciles de identificar. Cuando se trata de periódicos, entendemos otra dimensión, otro tipo de papel y otro acabado. Entonces, el material y tamaño en el que se desarrollan los productos editoriales es algo que debemos tener en cuenta. De hecho, en sesiones posteriores explicaré cómo podemos abordar el diseño. Hay básicamente dos maneras de atender esto, a decir de Jorge de Buen. A mí me parece muy pertinente su manera de asimilar cómo podríamos resolver productos editoriales. Una, teniendo un formato ya establecido, o sea que el editor o el autor o la casa editorial te diga, oye, hay que diseñar este producto editorial y se tiene que hacer forzosamente en tamaño carta. Pues ese es un camino a desarrollar en términos de diseño. Y otra es que te diga el cliente, ¿sabes qué? Bueno, no sabemos qué formato vamos a utilizar, sugiérenos. Entonces, esta otra modalidad, sin duda, no solo es muy interesante y permite al diseñador trabajar con plena libertad y poder desarrollar un producto muy atractivo, sino que además desde la óptica de Jorge de Buen, esta posibilidad permite además trabajar, o más bien sobre todo, trabajar en función de la lectura. O sea, tú empezarías estableciendo cuál es el tipo de letra, pero luego cuál es el ancho de columna ideal o de caracteres por línea que debe haber, y en función de esto vas construyendo todo y terminas diciendo, es que el formato más conveniente es este, de estas dimensiones. Entonces, el formato tiene mucho que ver. Y el sustrato, además, es una condición, por supuesto, importantísima a considerar. No es lo mismo entender que vamos a trabajar con una pantalla, porque ya desde ahí tendríamos que considerar una fuente tipográfica que permita o fuese diseñada precisamente para poder ser leída en un monitor, a diferencia entonces de si se va a imprimir. Y si se va a imprimir, habría que pensar qué fuente conviene más, si se trata, por ejemplo, de un papel muy absorbente, muy económico, pero que al momento de imprimirse, absorbe la tinta y se engrosa un poco la letra, o si se trata de un papel cuché muy fino, en el que incluso conviene elegir una fuente tipográfica que sea muy finita para que haga esto no solo lucir mejor al producto, sino que además evite problemas a la imprenta y el resultado, por supuesto, sea de muy buena calidad. El sustrato y el formato entonces también son un factor a considerar cuando se tiene que pensar en cómo diseñar. Veamos una última clasificación. Esta puede entenderse de acuerdo con su contenido, con el contenido de la publicación. Y en este rubro, por supuesto que, bueno, habría un sinfín de opciones, ¿no? Pero entendiendo de condiciones, digamos, muy claras, podríamos entender a los documentos oficiales o de valor, a los documentos de investigación, a los de contenido institucional o publicitario,
a los que contienen, digamos, material de entretenimiento o son lecturas de entretenimiento, o aquellas que son de corte político, etcétera. O sea, habría aquí, por supuesto, una amplia gama digamos, de contenidos que podrían entenderse para una publicación. Mi sugerencia es comenzar por esta clasificación, o sea, entender cuál es el tipo de contenido que se va a trabajar. Comprender esto, por supuesto, resuelve muchas primeras dudas o inquietudes sobre lo que deberíamos trabajar en términos de diseño. Ya entendiendo el contenido, podemos suponer cuál podría ser el factor que motive la lectura de todos aquellos que tengan a bien revisar el documento que tú vas a diseñar. Si se trata de, por ejemplo, de un contenido que tiene que ver con material de investigación, sabremos que es muy posible que el tipo de lectura que se establezca para esto es el de la lectura de comprensión, por ejemplo. Si se trata de un documento o material editorial o producto editorial de contenido político, a lo mejor el tipo de lectura que estaría procurando el lector es un poco más crítica o de análisis. Entonces, por supuesto que para los ajenos a este tema del diseño editorial o de la lectura, pues este dato podría ser irrelevante. Incluso para los diseñadores que no son especialistas en el diseño editorial. Pero tú que estás en este curso, en esta sesión, tratando de entender sobre diseño editorial, debes llevarte en la mente que el entender qué tipo de lectura va a resolver el lector es un factor importante en la toma de decisiones para efectos del diseño que vamos a resolver. Entonces, me parece que es conveniente comenzar por esta clasificación y no descuidar las otras, o sea, entender cuáles son los otros aspectos que van a darle sentido al proyecto. Incluso esto que estoy explicándote podría dar pie a comprender cuáles serían las preguntas que deberías de desarrollar al prospecto o al cliente con el que te estás entrevistando para entender qué es lo que te está solicitando hacer. O sea, estos factores son sin duda criterios sumamente importantes para efectos de entender cómo vamos a abordar el diseño editorial. Por último, quiero compartirte un dato, sobre todo para el caso de comprender las clasificaciones. ¿Cuándo poder distinguir, por ejemplo, entre una revista y un libro? ¿Cuándo se pasa de uno a otro? La UNESCO, por ejemplo, establece que un impreso debe tener mínimamente 49 páginas para poder ser considerado como un libro. Pero otros estándares marcan este límite hasta las 120 páginas. El asunto es que, bueno, hay productos editoriales que son una revista, pero que en realidad tienen 200 páginas, o sea, más de 120, y entonces podrían ser consideradas como libro. Pues si lo ves físicamente, posiblemente sí, porque son revistas muy gruesas, pero de repente piensas, pero su contenido no parece el de un libro, o su estructura no es la de un libro, o su periodicidad es más regular que la de un libro. Entonces, quiero terminar diciéndote que por supuesto ya no hay límites, ¿no? Hay libros que son en su constitución física y de diseño como si fueran una revista, porque buscan hacer más atractivo el transitar por las páginas al lector. Son más dinámicos, no son tan rígidos o tan formales, pero se concibieron bajo el principio del libro. Entonces, la verdad es que los límites se están rompiendo. Me parece algo incluso favorable. Sin duda hay, por supuesto, defensores, pues, digamos, de lo clásico, de lo tradicional, y también está bien. Lo que yo creo es que
el que se abran estas posibilidades a nosotros como diseñadores editoriales también nos permite un margen mucho más amplio de acción o de trabajo. Entonces, esta clasificación podría ayudar a entender cómo asumir eso, cómo poder entender a dónde cabe lo que nos están pidiendo y, por supuesto, hacer la toma de decisiones correctas para efectos del diseño y no terminar haciendo algo que debería ser, en términos de su contenido, de su formato, de su periodicidad, de todo, debería terminar siendo un libro y no una revista. Entonces, o sea, ya el comprender eso, pues nos haría comprender que deberíamos terminar haciendo realmente el diseño de un libro como tal o como tradicionalmente se entiende, porque todas las condiciones que envuelven al proyecto así lo dictan. Entonces, si entendemos esta clasificación, por supuesto que sabremos precisamente en dónde, en términos de diseño, en dónde establecer pues esos aspectos que conocemos y cómo aplicarlos adecuadamente. Pero bueno, espero que esta información te sea útil. Vamos a seguir revisando, por supuesto, muchos otros temas y ligando, por supuesto, también todas estas cosas que estamos comentando o que estoy compartiéndote en las sesiones. Que tengas muy buen día. Bye.